En este video explicaremos brevemente la disposición de excretas de la cultura romana a través de la historia. Como preámbulo e introducción al tema, el trabajo de disposición o eliminación de excretas es un trabajo importante para mantener adecuadas las condiciones del agua, el saneamiento e higiene. También las excretas son un desecho sólido que tiene la potencialidad de generar graves problemas de salud si no se elimina correctamente. También la eliminación inadecuada de las heces contamina el suelo y las fuentes de agua. Nuestro objetivo general del tema es mostrar el desarrollo de Roma con respecto al manejo y disposición de las excretas a través de su historia, y los objetivos específicos son definir los procedimientos de manejo y disposición de excretas en forma clara y precisa para desarrollar los procesos. También detallar y explicar los distintos métodos que utilizaron los romanos y cómo estos evolucionaron. Como sabemos, en la historia romana se ha definido por tres etapas o épocas. Acá en la época monárquica, por ejemplo, en la romana debemos mencionar al rey Tarquino el Viejo, ya que durante su reinado justamente se crearon las famosas cloacas máximas. Ahí en la imagen se puede apreciar claramente cómo eran ellas. Por ejemplo, si hablamos de la época republicana, debemos mencionar justamente los acueductos que existían durante ese reinado. Por ejemplo, el Aqua Appia, el Aqua Marcia, el Agua Julia, Agua Virgin. Y en el Imperio Romano se ve claramente la existencia de las termas romanas. Ellas eran los recintos públicos justamente destinadas a baños típicos de la civilización romana. Bueno, y en las antiguas villas romanas justamente se le llamaba balmes. Bueno, y si eran públicas cambiaban el nombre y lo llamaban termas. Bueno, estos baños públicos con estancias reservadas eran justamente para actividades gimnásticas y lúdicas. También servían para reuniones, ¿no? De imagen justamente se puede apreciar cómo eran las termas romanas. En el lado izquierdo, cómo estaban distribuidas. También debemos ver qué eran los alcantarillados en Roma. El sistema de alcantarillado en Roma estaban diseñadas en la ciudad romana y comprendían también un sistema de alcantarillados junto a las cloacas. La función justamente de estos conductos subterráneos eran la de evacuar las aguas residuales y pluviales, gracias a distintas aberturas efectuadas en el suelo de las calles pavimentadas que conectaban directamente con el sistema de alcantarillado. Acá las dos imágenes que se puede apreciar, ¿no? Bueno, la cloaca máxima lo consideraban como una de las más antiguas redes de alcantarillado del mundo. Bueno, su nombre significaba literalmente alcantarillado mayor. Esta ha sido construida justamente en la antigua Roma con el fin de drenar los pantanos locales y eliminar los desperdicios de una ciudad más poblada del mundo antiguo. Llevaba una fuente hacia el río Tíber, en el cual corría para la ciudad. Acá hay una imagen donde se puede apreciar justamente una cloaca máxima. También debemos mencionar en Roma los acueductos, y los acueductos romanos justamente significó una obra maestra de la ingeniería antigua romana. Bueno, estos eran canales construidos con cemento
a prueba de agua y cubiertas con las losas de piedra. Mantenían una inclinación respecto al suelo. La construcción y mantenimiento eran en realidad los acueductos eran principalmente subterráneos. Un 20% del recorrido era sobre arcos, así se ahorraba dinero justamente. Un ejemplo práctico es, por ejemplo, el agua Marcia, que se terminó en el año 140 antes de nuestra era. Bueno, tenía una distancia de 92 kilómetros, este, aproximadamente 57 millas de largo, ¿no? Acá en la imagen se puede apreciar cómo era. Los acueductos más importantes tenemos, el más antiguo es el Aqua Appia. Hay otro acueducto también llamado Aqua Marcia, que esta se lo considera uno de los canales más importantes de Roma. El Aqua Giulia, bueno, y también tenemos el Aqua Virgo y el Aqua Alsiantina, el Aqua Claudia, el Union Novus, el Aqua Traina, el Aqua Alexandrina. También hablamos de las termas romanas. Sabemos que las termas romanas son recintos públicos destinados a baños típicos de la civilización romana. En las antiguas vías romanas los baños se llamaban balnea y si eran públicos los llamaban termas. Estas eran complejos justamente sanitarios, lúdicos y deportivos que representaban una de las más sorprendentes y admirables construcciones de la civilización romana. Bueno, un ejemplo, en la imagen se puede apreciar las partes, las características, cómo estaba constituida las termas romanas. Bueno, las disposición de las termas romanas, las estancias termales eran dentro de la diversidad similares a todos el imperio, o sea, eran casi iguales. ¿Cómo era el suministro de agua en la antigua Roma? Bueno, eh, la ingeniería romana se desarrolló de tal modo que hoy en día se les considera como uno de los mejores ingenieros de la antigüedad. Bueno, y en lo que respecta a la gestión del agua, consiguieron canalizar hasta los puntos de consumo, elevarla a los edificios y fuentes, repartirlas por los campos. Acá se ve en la imagen, se puede apreciar cómo estaba distribuida. El uso de agua se repartía del siguiente modo, según el libro de Aquis Urbis. Por ejemplo, el 17% correspondía para el emperador, el 39% para el uso privado, el 3% para los cuarteles, el 24% para los edificios públicos, el 4% para los teatros, el 13% para las fuentes. ¿Cómo era la desembocadura y captación de las aguas en Roma? Bueno, no se conoce con certeza el número de sugerencias de aguas mineral-medicinales que emergen en el entorno balneario de Roma. Hay una autora del interior del pozo receptor, por ejemplo, desde la superficie. El suministro de agua en la antigua Roma. Durante la época del máximo esplendor justamente de Roma, la ciudad contaba con abundante agua limpia y fresca, de tal modo que las crónicas de aquel entonces cuentan que en la época de Nerva llegaban a Roma 1.500.000 metros cúbicos de día de agua a través de 9 acueductos, aproximadamente 370 litros por habitante por día. La imagen, la captación y canalización del agua. La primera labor que tenían los ingenieros romanos era justamente encontrar el lugar adecuado donde se podía extraer el agua más pura y en suficiente cantidad para satisfacer las demandas públicas y llevarla a la ciudad en las mejores condiciones posibles.
Los más comunes captaciones de agua lo clasificaban en manantiales, pozos, galerías de filtración, ríos largos, presas, embalses, cisternas. ¿Cuál era el proceso? El proceso era el punto de captación, justamente lo consideraban estratégico, ya que la ingeniería romana buscaba recoger las aguas de mejor calidad. Después del depósito de decantación, el agua se dirigía a una galería llamada specus, que normalmente estaba cerrado y tenía una pendiente determinada para garantizar la velocidad lenta, tranquila y continua. Este tramo de la red se caracterizaba por ir en canales en lámina libre en régimen lento, excepto cuando las condiciones del terreno forzaban a que se transportara en sifón. Acá vemos un sifón romano, donde tiene un depósito de cabecera, también un depósito de receptor, y la diferencia viene una gradiente hidráulica. Bueno, acá vemos los tipos de specus. En cada imagen se puede apreciar de bóveda, de dintel plano, apuntado, de falsa bóveda. Bueno, como conclusión, hemos visto mediante los documentales e investigación, libros, que el Imperio Romano tuvo grandes avances en su época en lo que es el área de la sanidad para su nación. Hemos definido cada proceso de la cual fue un comportamiento de la antigua Roma en su desarrollo de excretas. El proceso o los procesos utilizados fueron muy diversificados a lo largo de toda la zona, incluso incluyendo a otras culturas. Gracias.